La atención es un concepto estudiado en la psicología cognitiva que se refiere a cómo procesamos activamente información específica en nuestro entorno. Muy buenos días, querida Ari Almaraz de García. Como siempre, es un enorme gusto saludarles hoy, 15 de octubre del 2021. El día de hoy vamos a hablar acerca de la atención. Y dice así: mientras ves y escuchas esto, hay numerosos lugares de interés, sonidos y sensaciones a tu alrededor. La presión de tus pies contra el piso, la vista hacia la calle donde una ventana cercana te distrae, el calor suave de tu camisa o vestimenta, el recuerdo de una conversación que tuviste anteriormente con un amigo, vecinos, quien sea. Todas estas visiones, sonidos y sensaciones piden atención. Sin embargo, resulta que nuestros recursos atencionales no son ilimitados. ¿Cómo logramos experimentar todas estas sensaciones y todavía nos concentramos en solo un elemento en nuestro entorno? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo gestionamos efectivamente los recursos que tenemos disponibles para dar sentido al mundo que nos rodea? ¿Cómo lo hacemos? A ver, vamos a tratar de desenmarañar todo este tema que es muy interesante. Echemos un vistazo más de cerca a cómo los psicólogos la definen y los muchos factores que afectan nuestra capacidad para atender información aparentemente interminable que compite por nuestro enfoque. Me imagino que la gran mayoría, al hablar de atención, nos trasladamos al pasado y recordamos cuando éramos estudiantes, ya sea primaria, secundaria, preparatoria o en la facultad, donde era necesario durante las clases estar muy almeja, muy vivo, para intentar captar todo lo que el maestro, el docente, el profesor o como quieras llamarle, nos intentaba transmitir, lo cual a veces costaba un poco de trabajo. Tengo muy presente que a partir del nivel de la secundaria, al menos en mi experiencia, noté que algunos alumnos tenían serios problemas de atención, como que no captaban. Y obvio, sus resultados eran malos, los reprobaban. Me espantaba ver luego las boletas de algunos que decían, ¡uy! En esos momentos, quizá por aquellos años que yo tenía 13 o 14, comienzas a entender que hay personas que no ponen atención, quizá porque tienen un problema del TDA, ¿no? Que es el trastorno de déficit de atención. Sin embargo, otros vienen de una mala alimentación, problemas en casa, problemas de descanso y muchas más circunstancias que lo hacen deficiente al momento de aprender. Ya como adulto también ocurre lo mismo en los trabajos. Hay personas que no tienen la suficiente atención y no desarrollan adecuadamente sus funciones. Existen profesiones que es fundamental estar al 100% atento. De lo contrario, un error causaría muchos estragos en disciplinas médicas y en muchos asuntos, choferes, pilotos de avión, etc. En este negocio ocurre lo mismo. Si no estás al 100%, seguramente tus resultados no serán lo que estás esperando. Veamos un poco a fondo este importante aspecto del aprendizaje y el desempeño. Entonces decíamos, en numerosas ocasiones a causa de la distracción no se rinde académicamente de acuerdo con las propias posibilidades intelectuales. La atención supone estar intensamente presente en aquello que se está haciendo, por lo que constituye un factor indispensable para conseguir rendimiento en el estudio y o trabajo. Desde un punto de vista conductual, es decir, de nuestra conducta, la atención puede definirse como la capacidad que muestra el organismo para fijarse o extraer información de unos determinados estímulos y no de otros, el aspecto del distractor. Desde una perspectiva neurofuncional del funcionamiento del sistema nervioso, la atención es un factor elemental por el cual se es capaz de dar prioridad a unos procesos mentales y no a otros. Atender etimológicamente significa tender hacia, por lo que se puede considerar que la atención intelectual es la aplicación de la mente a un objeto que intentamos conocer.
Por eso cuando se estudia es de suma importancia estar centrado al máximo a la tarea, como llevándola a cabo de la manera más activa posible. La atención es el proceso por el que se centra de forma selectiva la percepción sobre un estímulo que pasa al primer plano de la mente, mientras que los demás quedan ignorados fuera del campo atencional. Es muy importante adquirir el hábito de atender a lo que se hace o estudia, ya que lo que realmente es necesario no es la capacidad para entender lo que se ve, se lee o se oye, sino la aplicación de los sentidos a la mente, a aquello que se percibe. La función de la atención es comparable con la mirada del científico a través del microscopio. Se enfoca algo que interesa de manera especial, permitiendo captar mejor su estructura y llegar así a una síntesis comprensiva del objeto, de lo que se está estudiando. Hay características de la atención. La selectividad hace referencia a que cuando se atiende se pasa por una especie de filtro, una serie de estímulos, dejando que se filtren solo aquellos aspectos que ocupan el primer plano e ignorar el resto, que quedan como en la penumbra. Por ejemplo, cuando estamos esperando un mensaje y sabemos que para recibir esta notificación va a haber el timbre del teléfono o una situación así, y estamos concentrados al 100% esperando este mensaje. O tu turno en el banco cuando estás pendiente, o en lugar donde estás o esperas el sonido o a ver tu número en el tablero, estás muy atento a la llamada de tu vuelo. Por ejemplo, cuando dice pasajeros con destino a... Dices, ya me llamaron. La intensidad es otra característica. De la atención es la medida de la concentración de la mente y hace referencia tanto a la claridad del estímulo como a la fuerza de captación del mismo. Por ejemplo, hay actividades que podemos realizar sin prestar prácticamente atención. Por el contrario, cuando el sujeto centra la atención voluntariamente y con cierta intensidad, hablamos de concentración. Un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando estás leyendo a Carlos Marx o a Sigmund Freud, o quizá cuando estás viendo una serie o un juego que te gusta y no quieres perder detalle, te concentras al 100%, ¿no? La adaptación es otra característica, se refiere al tiempo de reacción necesario para que se comience a rendir en la realización de una tarea determinada al cambiar la atención de una acción u objeto a otro. Sucede cuando estás concentrado en algo y de súbito tienes que cambiar tu enfoque. Otra característica es la constancia. Hace referencia al tiempo que se es capaz de concentrar la atención sobre un objeto o estímulo. La atención es firme y constante si, cuando se atiende, no surgen ideas ajenas al objeto de estudio. Es decir, ¿hasta cuánto tiempo puedes estar tú, por ejemplo, estudiando? ¿15 minutos? ¿1 hora? ¿2? Ojalá. Otra característica es la limitación. A la atención se refiere a la amplitud de es decir, el número de estímulos a los que se puede atender simultáneamente. La atención es limitada, en tanto que se está demostrado que no es posible atender varias cosas a la vez. En algunos casos se habla de la denominada atención múltiple, que de hecho particularmente las mujeres tienen más destreza en este sentido. Los hombres somos más enfocados y muchas veces, como lo hemos platicado en diversas ocasiones, somos muy distraídos y nos cuesta mucho trabajo encontrar algo. Saca aquello que está en el refrigerador y tú, no lo encuentro. Veamos 3 ejemplos. Un ejecutivo que dicta 3 cartas a la vez, o el jugador de ajedrez que atiende varias partidas. En realidad se trata de casos de atención sucesiva, donde se pasa con gran rapidez de un objeto a otro. Sí se puede. B, por ejemplo, es otro de los ejemplos que tenemos. Un automovilista conversa animadamente mientras conduce. Tampoco aquí existe una atención simultánea a varios objetos, sino atención a un solo objeto, sin embargo con ejecución automática de otra tarea. Vas platicando y vas conduciendo. De hecho, el automovilista interrumpe su conversación cuando la conducción exige una atención concentrada. Quizá un frenón, un semáforo de súbito, un hoyo,
¿No les ha pasado que estamos buscando una calle, hombres, e inclusive le bajamos al volumen del radio para ver dónde está? ¿De qué se trata? Pero bueno, así somos, ¿no? Otro ejemplo, el caso de una atención panorámica dirigida a varios conjuntos de objetos, como puede ser la visita a un museo. La atención parece captar a la vez todos los elementos de estos conjuntos de objetos, si bien la atención se hace más confusa a medida que tiende a abarcar mayor número de elementos. De pronto dices, ontoy, ¿no? La atención espontánea es la que se realiza sin esfuerzo alguno, porque el estímulo en sí es el que provoca directamente. La espontaneidad puede ser inmediata, si se debe solamente a la intensidad del estímulo o derivada o perspectiva, cuando está producida por la necesidad. No depende de uno mismo, sino de la fuerza con que el objeto nos atrae. La atención espontánea despertada será mayor cuando mayor sea la viveza y claridad con que se presenta el objeto o idea. La atención voluntaria es la aplicación consciente de la mente a un objeto. Es posible que no sea tan intensa como la espontánea, sin embargo, es de mayor duración. Este tipo de atención requiere una elección y, como toda elección, un esfuerzo para salvar el conflicto de atracción que ejercen otros estímulos. Depende de un acto consciente, buscando y deseando, y por tanto, de una participación activa y selectiva. Es el tipo de atención que se necesita para abordar el trabajo intelectual cuando estamos estudiando. Hay factores que determinan la atención. Vienen determinados por diversos factores que en mayor o menor medida originan su aparición o impedimento. Los tres grandes factores determinantes de la atención son la capacidad de concentración, el grado de interés y la motivación que se tenga ante las tareas de aprendizaje. La primera, que es la concentración, entre la atención y la concentración puede existir una ligera distinción y en realidad es cuestión de grado. Efectivamente se está atento a la hora de estudiar cuando toda la mente está dirigida a entender y comprender un tema sin distracción. El interés, otro factor básico de la atención, es este. En el ámbito del conocimiento o del estudio, el interés es una combinación de fuerzas, atracción y deseo capaz de empujarnos hacia la actividad intelectual de forma poderosa, casi irresistible. Cuando se está realmente interesado por un tema, no se descansa hasta conocerlo profundamente y dominarlo. Ojalá este interés sea por cosas positivas, porque a veces nos atrae lo negativo. Y la motivación constituye otro elemento imprescindible para que se produzca una atención efectiva. La ausencia de motivación implica una falta de voluntad que impide que se desencadene la atención. Por este motivo, si no nos esforzamos y actualizamos nuestra voluntad, enseguida se inicia un estado de distracción. Cuando no estamos motivados, cualquier cosa nos distrae. La atención motivada facilita la concentración en el estudio y permite que toda la energía psíquica se concentre en la consecución de los objetivos que han sido propuestos, evitando la dispersión del esfuerzo y facilitando la comprensión y asimilación de los contenidos. El trabajo que se desempeña en esta profesión de liderazgo y ventas, que estamos nosotros en este negocio en común, requiere de un alto grado de atención. Todos, estoy seguro, salvo que tengas un problema de aprendizaje, tenemos la capacidad de atender. Tenemos la capacidad de atender. Quiero invitarlos a que hagas un autoexamen de qué tanto pones atención en algo que supuestamente te interesa. Por ejemplo, leer una página de algún tema de tu interés y después tratar de explicarlo sin ver la nota ni tener apuntes a la mano. Y checa qué tal te va. A ver qué tanto pones atención al momento de leer. De hecho, México es un país donde la lectura es una de las actividades que, siendo esenciales para la vida, muy pocas personas la practican de manera regular y consistente. Además de que quienes sí leen, lo común es que se consuman materiales de muy baja calidad, revistas de chismes, espectáculos, materiales de muy alto contenido violento,
machistas y hasta misóginos. Y libros de superación personal, que eso está bien, o bestsellers. El resultado es llanamente que tenemos datos deprimentes en materia de lectura en este país. Te invito a no pertenecer a esta negra estadística. Pues como siempre fue un gusto el saludarte a través de este medio visual. Durante este mes de octubre estamos llevando a cabo un ciclo de eventos presenciales para alcanzar nuestras metas de compartir el negocio. Así que en breve nos veremos por tu localidad. Ya llevamos a cabo el primero, que fue ahí por la zona del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y nos fue excelente, estuvo muy bonito, la pasamos muy bien organizado. Entonces estoy seguro que nos vamos a ver muy pronto. Bendecido viernes y mil gracias por conectarte.